Bien, bien, que tengan todos muy buenas noches. A todos que tengan un precioso Shabbat Shalom. Te habla aquí el Roe, Jimmy Hidalgo, Roe de la comunidad de Muna Shalom, transmitiendo en vivo, ya siendo las 10 y 2 minutos, en vivo aquí, llevando el mensaje de la restauración de todas las cosas. Bien, es importante en este tiempo poder estudiar la Escritura. Y tenemos que también analizarla en un contexto hebreo, en un contexto original. Por eso que todo nuestro estudio, que la cual nosotros llevamos a cabo por medio de esta plataforma, por Sonal Televisión y también por nuestro canal de YouTube, llevamos solamente la verdad del mensaje verdadero, un mensaje que no tiene contaminación, un mensaje en la cual te lleva y te eleva a un conocimiento verdadero, espiritual y en un contexto original. Bien, te invitamos también que tú puedas también suscribirte a nuestro canal de YouTube. El canal se llama Roy Jimmy Hidalgo, Raíces de la Fe. Tenemos cientos de estudios para la bendición tuya. También tenemos en la plataforma de Facebook, en nuestra página de Facebook, Comunidad Emunah Shalom. Te invitamos también que le pongas me gusta y vas a estar atento a todos nuestros videos que subimos semanalmente. También visítanos en nuestra página de internet www.munashalom.org. También tenemos todos los estudios disponibles para ti de nuestra página de internet, nuestras actividades, y también te invitamos que puedas también descargar nuestros estudios que están en PDF, ya estudios importantísimos que tú lo puedes descargar gratismente. Nosotros no hacemos negocio con la palabra del Todopoderoso. Vamos a entender hoy día el tema que va a ser un tema muy importante, que se llama que ya no estamos bajo la ley, sino bajo la gracia. ¿Ya? Es un tema que es importante entenderlo, es importante que nosotros lo comprendamos de una forma verdadera. Hoy día hay muchas personas que dicen que ya no estamos bajo la ley y que hoy día podemos seguir haciendo las cosas que queramos, porque si cuando no hay ley es porque hoy día podemos hacer lo que queramos. Eso es un falso evangelio que la cual nos eleva a que no podamos ser obedientes y a la vez nos aleja del Todopoderoso. Y si bien cuando nosotros pensamos que la gracia abolió la ley, nos estamos cada vez más deshonrando el nombre de Baruch Hashem, el nombre del Todopoderoso. Por esta razón que hoy día han surgido muchos tipos de personas que hoy día no enseñan bien, sino que hoy día usted tiene que hacer la diferencia entre un predicador y una persona que habla palabras motivacionales. Son dos cosas muy distintas, que un motivador que un predicador. Por lo tanto, tú debes examinar bien el mensaje. Si no está escrito, no le creas. Yo también te invito a que en este momento puedas también discernir el mensaje que yo puedo estar dando en este momento a través de esta preciosa plataforma. Bien, vamos a ir rapidito, porque si bien tenemos muchos textos en este tema que vamos a darlo, ¿cierto?, con mucha luz y con muchos textos bíblicos. Vamos a comenzar, ¿cierto?, a enumerar los textos, y el tema se llama ya no estamos bajo la ley, sino bajo la gracia, y su real significado. Usted como oyente, usted como hermano que me está viendo en este momento, usted sepa que nosotros no traemos ni una religión nueva. Nosotros no estamos exponiendo, escuche bien, no estamos exponiendo otra cosa más que la palabra santa del Todopoderoso, sin levadura romana, sin levadura griega, sin levadura de pecado. Por esta razón te pido que sigas conectado con nosotros y vamos a entender este maravilloso tema. Bien, uno de los textos controversiales es el libro de Romanos capítulo 6, verso 4, cuando una persona viene a enseñar de la ley. Y cuando hablo de ley, tiene que ver obviamente con la Torá del Eterno, con la instrucción. Una persona cuando escucha la palabra Torá es como cuando se siente incómodo, de una forma incómoda, que no le gusta. Es como que la palabra Torá asusta. Es como decir claramente, no me gusta esa palabra, porque la Torá es para los judíos. El libro de Levítico capítulo 23 dice claramente, las fiestas solemnes del Eterno, estas son. No son las fiestas de los judíos, no es los 10 mandamientos que son plenamente para los judíos. La gracia siempre ha existido. Por esta razón que vamos a entender hoy día una verdadera información y una verdadera disciplina, que tú debes ser disciplinado en este momento si pensabas que la gracia había abolido la ley. ¿Ya?
Para esto, para este evangelio de la gracia, que hoy día ha malformado la palabra ley y Torah, simplemente hoy día son para estas personas zancochadas que no les gusta hoy día salir de su estado pecaminoso y se esconde detrás de la gracia, se esconde detrás de la cruz y ni siquiera entienden qué fue realmente lo que hizo nuestro Mesías en la cruz. ¿Ya? Y vamos a tener todo esto en este estudio. Así que le invito a este texto tan controversial que está en el libro de Romanos capítulo 6, verso 4. Dice así: porque el pecado no se enseñoreará de vosotros, pues no estáis bajo la ley, sino bajo la gracia. Ahora, este texto controversial de la Tanaj hoy día ha dado paso a que la gracia se siga violando, a que la gracia se siga hoy día alterando, porque hoy día la gente no quiere guardar los mandamientos, simplemente porque hoy día hemos tenido delante de nosotros expositores que realmente no se han fijado en los textos y se han obviamente escondido detrás de la gracia. ¿Ya? En este momento quiero que tú veamos a ver qué significa estar bajo la ley sino bajo la gracia. Ahora, hay que tener muchas cosas que cuando Pablo habla realmente de la ley, se está refiriendo a la ley Torah, que es la instrucción del Eterno, como también la ley de la muerte, como la ley del pecado. Entonces, ahí tenemos que nosotros hacer la diferencia en qué tipo de ley el apóstol Pablo o Rab Shaul se está refiriendo realmente a esa ley que la cual dice que no estamos bajo esa ley. Si bien Pablo dice claramente que yo soy judío, ¿cierto?, de la tribu de Benjamín, fariseo de fariseos, significa que él siempre guardó celosamente la Torá, aún conociendo a Yeshua, al Mashiach, la siguió guardando, pero le dio la interpretación correcta, ya después de ser un perseguidor de la congregación de israelitas mesiánicos, pasó a ser a un hombre que llevó la ley del Eterno, abrazado de la gracia, de la misericordia, con Yeshua HaMashiach. ¿Ya? Entonces, vamos a qué tipo de ley se refiere el texto de Romanos capítulo 6, verso 4. ¿Ya? Porque dice claramente, no estoy bajo la ley, sino bajo la gracia. Este texto dice, para muchos, ahí está, ya lo ven, y aquí viene el régimen a judaizarnos. Nosotros no estamos para judaizarnos. La iglesia de Cristo hoy día tiene que estar basado bajo la gracia, porque el texto de Romanos capítulo 6 verso 14 dice que no estáis bajo la ley sino bajo la gracia. Entonces una persona cuando saca un texto fuera de contexto para pretender un pretexto, realmente estamos enfocando hoy día y estamos enseñando otra doctrina errada. Vamos a tener el libro de Romanos capítulo 7, verso 25. ¿A qué ley se refiere que no estamos bajo la ley, sino bajo la gracia? Le invito a Romanos capítulo 7, verso 25. Dice, gracias doy a Dios por Yeshua, Adón nuestro, así que yo mismo con la mente sirvo a la ley de Dios, más con la carne a la ley del pecado. Ahí tengo dos textos controversiales, porque el libro de Romanos capítulo 6, verso 14, dice claramente que no estamos bajo la ley, ¿ya? Si usted se da cuenta, el verso 14 dice, porque el pecado no se enseñoreará de vosotros. Usted tiene que leer detenidamente qué es realmente lo que Pablo nos está enseñando. Dice él, porque el pecado no se enseñoreará de vosotros, pues no estoy bajo la ley. O sea, hace la referencia en que el pecado no se puede enseñorear, el pecado no se puede adueñar de vosotros, porque no estáis bajo la ley del pecado. Escucha bien, que la ley del pecado es muy distinto a la ley Torah, ¿ya? Por eso el texto hay que leerlo bien y profundamente. Dice, porque el pecado no se enseñoreará de vosotros, pues no estáis bajo la ley. ¿A qué ley se está refiriendo? A la ley del pecado, sino bajo la gracia. Y usted puede verlo en el mismo texto de Romanos capítulo 7, verso 25, cuando dice claramente que el mismo Pablo sirve con la mente a la ley de Dios, a la ley del poderoso, más con la carne a la ley del pecado. Yo tengo subrayado ahí la ley del pecado. O sea, ¿a qué se está refiriendo realmente Pablo cuando dice claramente que no está ahí bajo la ley? Se está refiriendo realmente a la ley del pecado. Entonces, todas esas cosas nosotros tenemos que entenderlas. Por algo estamos acá nosotros dando luz un poco a estos textos para que usted pueda sostenerse y usted pueda sacar, obviamente, de que la gracia y la ley van juntas y que la gracia siempre ha existido. Este tema va a ser de mucha bendición para tu vida.
Ahora, otro texto que también ha sido controversial es el libro de Romanos capítulo 8, verso 2. Ese texto también ha sido controversial. Por lo tanto, vamos a dar luz y quiero que vayamos conmigo al libro de Romanos. Ya, por favor. Quiero que vaya conmigo porque todo debe estar en la Biblia. Romanos capítulo 8, verso 2. Dice así, vaya conmigo. Porque la ley del Espíritu de vida en Cristo Jesús me ha librado de la ley del pecado y de la muerte. Ahora, yo lo estoy leyendo en la versión Reina Valera del año 1960, para que vayamos entendiendo y comparando algunos textos de la mano de la Reina Valera, como también de la mano de la Kadosh israelita mesiánica, ¿ya? Dice, en la Reina Valera, y repito, porque la ley del Espíritu de vida en Cristo Jesús me ha librado de la ley del pecado y de la muerte, ¿ya? Entonces, la ley del pecado, escuche bien, la ley del pecado, nuevamente tenemos hoy día, ¿cierto?, que el pecado también se le denomina como ley, ¿ya? Por lo tanto, el pecado también es una ley, ¿ya? Entonces, vamos a verlo en la versión israelita, que es lo que realmente ese mismo texto nos está dando, ¿cierto?, luz, para que veamos claramente que la ley también se refiere al pecado. Cuando dice Pablo claramente que no estamos bajo la ley, sino bajo la gracia, se está refiriendo realmente a la ley del pecado. Vamos a la versión israelita Kadosh, Romanos capítulo 8, verso 2, dice, ¿por qué? ¿Por qué la Torah del Ruach del Espíritu, la cual produce esta vida en unión con el Mashiach Yeshua, me ha liberado de la ley del pecado y muerte? Ya subrayo nuevamente, en las dos versiones se hace referencia ya a la ley del pecado, ¿cierto? La ley del pecado como un pecado, ¿cierto? Obviamente que estamos bajo una ley. Una persona que está en un yugo de esclavitud está bajo una ley. Y esa ley es la ley del pecado. Es la ley que realmente nos mantiene, ¿cierto?, desobedeciendo al Eterno, ignorando sus mandamientos, ignorando sus santas leyes que realmente nuestro Padre Eterno nos ha dado. Una persona que no guarde los mandamientos, una persona que es desobediente a la ley del Eterno, es una persona que está bajo el yugo de la esclavitud y de la ley del pecado. Entonces, cuando hoy día vienen ciertos personajes, vienen hoy día líderes, o vienen hoy día, porque hoy día lo que más se enseña en el evangelismo, estos evangelistas de pacotilla, enseñan que hoy día no estamos bajo la ley, sino bajo la gracia. Significa que esa persona no te ama. Una persona que no te enseñe bien es porque no te ama. Una persona que no te enseñe bien te está dando, obviamente, solamente parche curita, perdón la expresión, te está dando simplemente dipirona. No te está enseñando hoy día a sanarte bien, porque solamente te está dando simplemente analgésicos temporales. El Eterno quiere hoy día que tú puedas entender bien y llevar este camino de una manera santa, de una manera santificada para el Todopoderoso. Hoy día, muchas personas que hoy día llevan mensajes motivacionales, significa que una persona que lleva mensajes motivacionales es porque el centro de todo es el predicador y no es el Eterno, porque el Eterno está llamando hoy día a un arrepentimiento y también a una obediencia a los mandamientos del Todopoderoso. Por lo tanto, cuando un predicador te dice que todo está bien, aunque tú estés pecado, tú dale adelante, sigue adelante, porque esa persona te centra solamente en la mirada del predicador, que es el centro de todo, no es el Señor, sino es obviamente esas palabras motivacionales. Por lo tanto, debemos entender claramente. Es como el dicho, tiempo atrás yo le enseñaba esto a mis hermanos. Hay un dicho que es muy especial y por esta razón que los predicadores que enseñan la palabra, cuando digo predicadores, es porque un predicador hoy día faculta a la persona, le enseña, le entrega herramientas para que en el futuro no pueda caer ni pueda decaer. Por lo tanto, y quiero decir este dicho, cuando tú, ¿cierto? Cuando tú das un pescado, alimentas una vez a esa persona. Pero cuando tú le enseñas a pescar a esa persona se va a alimentar toda la vida. Significa que si usted hoy día va con parche, simplemente va a no decirle la verdad, no darle un fundamento a la persona, simplemente usted está
está fundamentando a la persona, la está fundamentando en la arena, porque con el viento, con la semana y los meses después va a venir un viento, nuevamente el agua va a azotar sobre aquella casa fundamentada en la arena y se va a derrumbar. Por eso que la Torá es la piedra, la roca y Yeshua HaMashiach, y eso está centrada en la ley del Eterno y en los mandamientos. ¿Cómo va a saber la persona que está en pecado si no sabe de ley? Y usted enseña que la ley fue abolida, que la ley ya no existe, que la ley ya fue cancelada y que fue hoy día clavada en la cruz. Es porque esa persona que hoy día le dice que la ley ya no está y no está vigente, es una persona que hoy día carece de visión y que hoy día no está llevando un verdadero evangelio, hoy día adulterando la palabra del Todopoderoso, adulterando los dichos de nuestro Mesías, adulterando la ley del Eterno que salió de su corazón, adulterando las palabras de Pablo. Y yo le voy a mostrar claramente que, como dice la carta de los Romanos, me ha librado la ley del pecado. ¿Por qué? Porque el pecado también es una ley. ¿Y cómo nosotros podemos hoy día vencer esa ley del pecado? Llevándonos bajo la ley del Todopoderoso. Bien, vamos a entender por qué hoy día no hay la diferencia en las cartas de Romanos, Gálatas, no hay una diferencia hoy día de la ley. Porque cuando se tradujo el Nuevo Testamento al griego, nos encontramos que la ley se le dio la palabra nomos, ¿ya? Nomos. Y quiero que vayamos a la lectura para que usted aprenda y vea qué es lo que significa la palabra nomos, ¿ya? Vamos al código Strong griego G35 o 51. En griego significa nomos, de un primario nemo, que significa repartir específicamente comida o forraje a los animales. También se le denomina como ley, dogma y cualquier ley. Cuando se tradujo el pacto renovado al idioma griego, este no hizo distinción de a qué clase de ley se estaba refiriendo determinado texto, y de una manera pareja tradujeron nomos tanto cuando hablaba de Torá al texto original, como cuando hablaba de cualquier ley de los hombres. Y aun cuando hablaba de obras legalistas de la Torá, que no era y es otra cosa que la tradición de los hombres que invalidó el mandamiento. Ahora usted sabe claramente que la palabra nomos viene del griego y no hubo un ajuste de ley, porque tanto la ley del Eterno, ¿cierto?, se mezcló con la ley del hombre. Por lo tanto, usted cuando lee literalmente se va a encontrar que la ley, tanto la ley del pecado, usted lo va a encontrar como si fuera la ley del Eterno. Y por esta razón que hoy no entendemos qué tipo de leyes. Si usted es un lector de la Biblia, se daría cuenta realmente qué tipo de ley se está refiriendo a Pablo. Pero hoy día no leemos. Por esta razón que vemos hoy día el carecimiento de las enseñanzas y hoy día vemos el tipo de fundamentos de la gente, porque nuestros líderes, porque nuestros maestros no nos han enseñado el fundamento verdadero de toda la Biblia llamada Tanaj, o llamada, ¿cierto?, instrucción, llamado Torá, ¿ya? Seguimos con la ley del pecado. ¿Por qué Pablo enfatiza tanto la ley del pecado? Y tenemos que conocer que la ley del pecado ya es una ley como lo contempla el apóstol Pablo o Rab Shaul, y que la cual nosotros debemos también huir de esa ley. Y vamos al texto nuevamente. Quiero que vaya conmigo al libro de Romanos capítulo 6, ¿ya? Libro de Romanos capítulo 6, verso 23, y vaya conmigo a la lectura para que vayamos juntos aprendiendo todos los textos. Aquí Pablo nuevamente defiende la ley del Eterno y empieza hoy día a mostrar como los pecados bajo la ley del pecado, que debemos tener cuidado. Por lo tanto, también el pecado también es una ley que hoy día el hombre está bajo el yugo y bajo la esclavitud. Bendito sea el Eterno. Vamos al libro de Romanos capítulo 6, verso 23. Dice así en el nombre de Yeshua, porque dice realmente, porque veo otra ley en mi miembro que se revela contra la ley de mi mente y que me lleva cautivo a la ley del pecado que está en mis miembros. ¿Ya? Entonces, vemos claramente, ¿cierto?, que dice, pero veo otra ley en mis miembros. Imagínense, Pablo está nuevamente dando a entender, ¿ya?, claramente, que hay otra ley fundamentada hoy día en el pecado y en el pensamiento del ser humano, ¿ya? Dice que la ley, ¿cierto?, veo otra ley en mis miembros que se revela contra la ley de mi mente,
Usted ya debe entender claramente para dónde va refiriéndose Pablo, ¿ya? Y que dice, y me lleva cautivo a la ley del pecado que está en mi miembro. O sea, nuevamente hacemos referencia a la ley del pecado. Ya usted tiene que hacer la diferencia que también el pecado también se le simboliza como ley. Y esa ley la que hoy día nosotros no vemos. Pensamos que toda la ley del Eterno es hoy día como que Pablo desechó la ley del Eterno, desechó la Torá, y Pablo nunca ha desechado la Torá, nunca ha desechado la ley del Eterno, ni los mandamientos, obviamente que él siempre la guardó y la que siempre preservó. Entonces, esto es importante que usted sepa muy bien. Si usted va y se basa a la carta de los Romanos, usted empieza a leer del primer capítulo, se da cuenta que empieza a alertar a los romanos y siempre llevándolo al pecado, al conocimiento del pecado y que se pueda apartar del pecado. Si usted se da cuenta que el libro de Romanos en uno de los textos dice que la ley es santa, pura y perfecta, ¿ya? Y habla también de la ley del pecado, habla de la ley, ¿cierto?, y muchas cosas más que usted tiene que leer todo el contexto romano para que usted pueda realmente entender lo que realmente Pablo nos está enseñando referente a la ley. Vamos a la carta de los Romanos capítulo 3, verso 10 al 18. Dice así, quiero que vayamos a la carta de los Romanos capítulo 3, verso 18. Vaya conmigo a la lectura, dice así, en nombre de Yeshua HaMashiach, acompáñenme por favor. Dice, como está escrito, no hay justo, ni aun uno, no hay quien entienda, no hay quien busque a Elohim, todos se desviaron, a una se hicieron inútiles, no hay quien haga lo bueno, no hay ni siquiera uno. Sepulcro abierto es su garganta, con su lengua engañan, veneno de aspidez hay debajo de sus labios. Su boca está llena de maldición y de amargura, sus pies se apresuran para derramar sangre, quebranto y desventura hay en sus caminos. Y no conocieron camino de paz, no hay temor de Dios, del Eterno, delante de sus ojos. Ahora, si usted se da cuenta, que el contexto de Romanos siempre hace ver hoy día al hombre su estado pecaminoso. Y por esta razón vemos claramente que siempre el libro de Romanos fundamenta la ley del pecado como una ley, ¿cierto?, que esclaviza al ser humano y la aleja del Todopoderoso. ¿Cómo podemos nosotros saber lo que es bueno y lo que realmente es malo? Obviamente conociendo la ley del Eterno. Yo estoy acá para enseñar lo que está escrito en la Escritura. Yo no estoy acá para enseñar una falsa doctrina. Hoy día quien acusa hoy día de que uno lleva una falsa doctrina es porque te estoy hablando de la verdad y que la ley es perfecta y es para siempre. Si tú buscas el Salmo capítulo 19, verso 7, dice claramente el Salmo 19 que la ley del Eterno es perfecta. Si la ley realmente del Eterno es perfecta, no necesita modificación, no necesita agregar algo, no es simplemente perfecta. Por eso vemos claramente cómo Pablo hoy día, cómo en los textos romanos redarguye al pecador que huya del pecado y que salga de la esclavitud y de la ley del pecado. ¿Ya? Vamos a ver otro texto controversial, ¿ya?, que hoy día la mayoría y gran parte de la gente hoy día escribe es que dice que la ley solamente fue hasta Cristo, ¿ya? Hay otro texto más adelante que dice que la ley y los profetas era hasta Juan. Eso es lo que dice la versión Reina Valera. Yo siempre he dicho claramente que la versión Reina Valera es una versión, ¿cierto?, que ha tenido cientos de revisiones, y ustedes dense cuenta que de esas cientos de revisiones le han quitado al texto, le han agregado al texto. Y ahí vemos claramente cuando habla del texto, dice que la ley y los profetas era hasta Juan, no se refiere el texto fidedigno. En el texto hebreo dice que tanto la ley y los profetas hablaban sobre Juan, no que la ley y los profetas era hasta Juan. Como que cuando esa palabra hasta es como que dice que solamente la ley y los profetas llegaban hasta Juan. Pero no, lo que realmente dice el texto hebreo, no lo estoy diciendo en la versión Reina Valera, que es una versión, ¿cierto?, latina, romana, sino el texto hebreo dice realmente que tanto la ley y los profetas hablaban referente a Juan. Cambia la cosa, ¿cierto? Cambia demasiado el aspecto de las escrituras. Ya no como que la ley y los profetas es hasta Juan el Bautista,
sino que el texto hebreo dice claramente que tanto la ley y los profetas se referían sobre a Juan, que cambia mucho. Por esta razón que yo le invito a toda la gente que hoy día busque versiones del hebreo. Hoy día en internet, usted busque en su Biblia el app y busque la versión Kadosh Israelita Mesiánica, Torah viviente, versiones buenas que están gratis hoy día. Puede descargarlo en la Esword y estudie en un contexto hebreo. Si bien hoy día, gran parte hoy día de los textos controversiales, que hoy día ha sido un enigma dentro de hoy día del mundo cristiano o secular, que dice que la ley, el fin de la ley es Cristo. Vamos al texto de Romanos capítulo 10, verso 4. Yo le invito claramente al libro de Romanos capítulo 10. Dice así, y quiero que vaya conmigo a la lectura y lea conmigo. Y antes de esto, por favor, míreme. Si no está escrito, no me crea, ¿ya? Romanos capítulo 10, verso 4 dice así: porque el fin de la ley, lo estoy leyendo en la versión Reina Valera del año 1960, ¿ya? Para que vaya conmigo en la lectura. Dice así: porque el fin de la ley es Cristo, para justicia a todo aquel que cree. Entonces, cuando vemos este texto, decimos, bueno, el fin de la ley es Cristo. Ahí está escrito. El fin de la ley es Cristo. Por lo tanto, no necesitamos hoy día guardar la ley de Dios, porque solamente la ley era hasta Cristo, hasta Jesucristo. ¿Ya? Y dice claramente que como es para justicia para todo aquel que le cree. Pero estamos en un contexto errado. ¿Por qué? Porque lo miramos con ojos occidentales. Tú tienes que ver la Biblia con ojos hebreos, con la lupa hebrea. No, tienes que verlo realmente desde un contexto hebraico. No lo puedes verlo con ojos romanos. La Biblia no puedes verlo con ojos griegos, porque la Biblia es un libro judío, un libro hebreo. Todos sus intérpretes, todos los profetas, los patriarcas, todos los apóstoles, hasta el Mesías también es judío. ¿Ya? Entonces es importante que tú puedas, hoy más que nunca, empieza a verlo, la Biblia, con ojos hebreos. Ahora, dice porque el fin, o sea, el fin de la ley es Cristo para justicia a todo aquel que le cree. Nosotros lo miramos y decimos, bueno, el fin era Cristo. Por lo tanto, nosotros no podemos hoy día ya guardar la ley, no podemos guardar el Shabbat, porque todo eso quedó atrás y era para los judíos y ahora estamos en la gracia. ¿Ya? Entonces vamos a verlo en la versión israelita. ¿Qué es lo que realmente dice este texto del libro de Romanos capítulo 10, verso 4? Y acompáñeme, ¿ya? Nuevamente repito, si no está escrito, no me crea, ¿ya? Dice así, la versión israelita K2 dice: porque la finalidad de la Torá es el Mashiach, quien ofrece justificación a todos los que confían. ¿Se da cuenta la diferencia en el texto de la versión Reina Valera con la versión hebrea? Y por esta razón, cuando vemos estos textos, usted se está dando cuenta que ya el fin de la ley no es escrito, ya no es así, sino que la ley, ¿cierto? Tanto los profetas y todo lo que está escrito en la ley, ¿cierto? Apuntaban al Mashiach. Todo lo que usted ve en el Antiguo Testamento, el tabernáculo, el arca del pacto, el candelabro de oro de los 7 brazos, el arca de bronce, y todo lo que usted ve plasmado en los textos de la Torá, de la instrucción de los profetas, apuntaban al Mesías. Por eso dice que la versión israelita dice porque la finalidad de la Torá es el Mashiach. O sea, todo apuntaba a la sombra de porvenir, que es Yeshua HaMashiach. O sea, la ley fue abolida, no ha sido abolida, sino que la finalidad de todo lo que está escrito apuntaba al Mesías. ¿Cómo el Mesías va hoy día a pisar los mandamientos que su padre entregó en el Sinaí? No puede, eso no concuerda. Es como el hijo va a desobedecer y tira todo por la borda. Sería como hoy día una rebelión. Como que hoy día vemos a Jesucristo como que estableció una nueva religión y hoy día ya Jehová no existe, como que se reveló, y vemos al mismo Jesús como un revelador
de Dios, que hoy día ya la ley ya no existe, y hoy día, ¿cierto?, en él fundó la iglesia, y que hoy día ya no tenemos nada que hacer con la ley porque la ley la vomitó Jesucristo. Eso no es así, hermano. Usted está viendo una gran verdad estos textos que hoy día están dando mucha luz. Por lo tanto, cuando hoy día alguien dice claramente que el fin de la ley es Cristo, es porque hoy día la ley ya no se guarda, eso es una mentira. Hoy día es una falacia. Hoy día es una persona que hoy día cuando enseña esto, es una persona que hoy día no tiene conocimiento de la Biblia y simplemente sus palabras siguen siendo motivacionales. Porque cuando una persona tiene un tiempo con el micrófono y no tiene nada que decir, haga usted en este momento, haga hoy día el ejercicio. Párese con un micrófono y empiece hoy día a hablarle a una persona. ¿Qué le decirle? Dios te ama, Dios te ayuda, Dios te bendice, sigue adelante. Pero cuando tú tienes conocimiento, tú le dirías, mira, tú estás así porque tu pecado te llevó a estas lágrimas. Y tu enfermedad fue el castigo del Eterno. Pero el Eterno, Adonai, puede sanarte, puede darte libertad si tú te arrepientes. Y después viene obviamente la administración. ¿Qué debo hacer para agradarte? Guarda los mandamientos. Es cuando hoy día el joven rico le pregunta a Yeshua, a Jesús, y le dice, maestro bueno, ¿yo qué haré para heredar la vida eterna? ¿Qué es lo que le respondió Yeshua HaMashiach? Guárdate los mandamientos. El joven rico le dice, sí, todo lo guardado desde mi juventud. Y dice que Yeshua dice que lo vio y lo amó. Yeshua no le dijo al joven rico, ¿por qué guarda los mandamientos si ahora estamos en la gracia? Si yo lo voy a crucificarlo. No le dijo eso. Es la pregunta que todos nos hacemos. Y hoy día, si nos paráramos delante del maestro, le diríamos, maestro bueno, ¿yo qué haré para heredar la vida eterna? Y él nos respondería, guárdate los mandamientos. Por eso este es un llamado hoy día a que miremos la Biblia con ojos hebreos. Yo estoy aquí con una versión Reina Valera. ¿Por qué yo estoy con una versión Reina Valera? Porque mi estudio va centrado hoy día a muchos hermanos del cristianismo que me ven a través de este programa televisivo. Por eso que yo le hago los estudios con la versión Reina Valera, pero a la vez también le muestro en la versión hebrea, para que usted vaya comprendiendo bien lo que estoy realmente hablando en este maravilloso estudio. Entonces, ya sabe claramente que no fue la muerte de Jesús como la finalidad de la ley, sino que la finalidad de lo que escribía la ley era Yeshua. Todo apuntaba al Mesías. O sea, en él se cumple todo lo que está escrito. ¿Me entiende? Por lo tanto, en los tiempos de Yeshua, yo quiero que ustedes sepan esto, en los tiempos de Yeshua no existía el Nuevo Testamento, no existían las cartas paulinas, no existían las cartas de Pablo, no existían los evangelios, no existía el Apocalipsis, ninguna de esas cosas. Para que usted vaya viendo claramente qué es lo que hablaba Yeshua, qué es lo que predicaba en la sinagoga, obviamente se predicaba la Torá. La instrucción, como todo judío. Yeshua era judío y él predicaba no en la iglesia evangélica, no estaba en una iglesia cristiana. Yeshua predicaba en la sinagoga y hablaba de la Torá. Para que usted sepa muy bien eso. Aquí jamás Yeshua vino a establecer ninguna religión. Para que usted vea que Yeshua jamás estableció una nueva religión, no estableció nada del otro mundo, sino que tampoco abolió la ley, tampoco abolió los mandamientos, no abolió los estatutos de su Padre Eterno, porque dice claramente con su palabra, si me amáis, guardad mis mandamientos. ¿Quién le ama, guarda sus mandamientos? ¿Dónde queda ese mensaje cuando Yeshua dice, si me amáis, guardad mis mandamientos? Y hoy día viene cualquier persona y dice claramente, no, es que la ley ya fue abolida por Jesucristo. O sea, ¿cómo tú me puedes contradecir que la ley fue abolida? ¿Dónde está escrito eso? Que la ley la abolió Jesucristo. No, eso no está escrito en la Biblia. Es que Pablo lo dice, el fin de la ley es Cristo. No, lo que dice el texto es que la finalidad de la Torá o la finalidad de la ley es Yeshua. Pero nuestro Mesías realmente dice en su palabra, si me amáis, guardad mi mandamiento. Ahora, le hago una pregunta a usted sinceramente de corazón que me está viendo en este momento. ¿Tú amas al Mesías? ¿Tú amas a Yeshua? ¿Tú amas a Jesucristo? El nombre que tú seas, que le diga, no importa. El corazón que tú tienes en tu vida, el que tú puedas brindarle al Eterno, ese corazón obediente, el que Él ama.
Y nuevamente nuestro Mesías te dice a ti, querido hermano y hermana, si me amáis, guardad mi mandamiento. Ahora, ¿cuál es el mandamiento? Ahí está. Está todo en la Torá, está todo escrito en la Escritura. Está todo en la Escritura. Por lo tanto, ama a nuestro Mesías y demuéstrale que le ama guardando sus mandamientos. Es que no sé qué hacer con los mandamientos. Sí, está escrito los 10 mandamientos. Lee Levítico 23, las fiestas del Eterno. ¿Cómo yo me puedo hoy día, ¿cierto? ¿Cómo yo hoy día puedo agradar al Eterno en las fiestas del Eterno? ¿Tengo que guardar el Shabbat? Sí, tengo que guardar el Shabbat. Tengo que guardarlo. ¿Ah? Por lo tanto, hermanos, esto es importante que usted sepa y vaya conmigo en este texto. Ahora, Pablo jamás ha abolido nada, nunca ha dado crédito de abolir la palabra del maestro Yeshua, ni tampoco lo que está en la Torá. ¿Sabe por qué? Porque ningún discípulo es mayor que su maestro. Escucha bien, ningún discípulo puede ser mayor que su maestro. Por lo tanto, ni Pablo adulteró la palabra de Yeshua, ni tampoco la abolió. Porque lo que es imposible de pensar que Pablo, luego de que había todo lo que Yeshua había sentado, todo lo que le había encimentado y lo había, ¿cierto?, fundamentado en su palabra, obviamente fundamentado en la ley, ¿cierto?, viniera él, ¿cierto?, y dejara sin efecto la enseñanza de su rabí y de su maestro, y le pusiera a sentar una doctrina distinta. Jamás Pablo va a sentar, ¿cierto?, va a desechar lo que dijo su maestro y sentar una doctrina distinta. Imagínense diciendo Pablo que ya no estamos bajo la ley, sino bajo la gracia. O sea, imagínense Pablo diciendo ya no estamos bajo la ley, sobreentiéndase, la ley de Moisés. Es decir, que la Torá de Moisés ya no tiene efecto, echando por tierra, ¿cierto?, cuántos años el pueblo de Israel guardando la ley, y también Yeshua guardando la ley del Eterno, guardando sus mandamientos. Él sanó en Shabbat, él estuvo en las fiestas del Eterno, guardando las fiestas del Levítico 23. Él se circuncidó al 8º día como todo judío. Se presentó a los 13 años al templo para declarar los mandamientos. Imagínense cómo usted piensa que Pablo, después que Yeshua haya guardado todos los mandamientos, viniera, ¿cierto?, a entregar una doctrina distinta, diciendo que ya no estamos bajo la ley. O sea, la ley de Moisés, la Torá del Eterno, la instrucción que viene del corazón del Eterno, ya no existe. No, hermano, no, jamás Pablo ha echado por tierra las enseñanzas de su maestro Yeshua. Eso es impensable, es una locura total. Los apóstoles y pastores sabios cristianos, escuchen, si usted, líder, es sabio, usted tiene que revisar su teología. Pues ustedes enseñan, solo están llamados a vivir lo que Pablo dice, pero no es así, hermano. Tú tienes que empezar a buscar, a indagar bien lo que realmente el Eterno quiere enseñarnos. Vamos a otro texto controversial. Otro me dice claramente que Jesús nos llamó solamente 2 mandamientos: amar a Dios y ¿cierto?, y amar al prójimo. Nada más que eso. Yo lo voy a invitar al libro de Mateo capítulo 22, por favor, que vaya conmigo. Y siempre digo lo mismo, amados en el Eterno. Si no está escrito, no me crea. Vamos al libro de Mateo capítulo 22, verso 37 al 40. Dice así, en la versión Reina Valera, ¿ya? Lea conmigo, en la versión Reina Valera dice así. Dice, y Jesús le dijo, amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón, con toda tu alma y con toda tu mente. Este es el primero y grande mandamiento. Y el segundo es semejante. Amarás a tu prójimo como a ti mismo. De estos 2 mandamientos dependen toda la ley y los profetas. ¿Ya? Entonces, decimos claramente que Jesús dice que solamente debemos amar a Dios con todo el corazón, con toda nuestra alma y con toda nuestra mente. Más el segundo es semejante, y amar a tu prójimo como a ti mismo. Entonces decimos, bueno, ahí están los 2 mandamientos. Los 10 mandamientos y todos los mandamientos que están en la ley se resumen en 2. Solamente amamos al Eterno y solamente al prójimo. Pero eso, hermano, no está bien, porque estamos desconociendo las palabras de Yeshua HaMashiach, lo que realmente está hablando. Un ejemplo, quiero hoy día profundizar un poco más. Pablo dice lo mismo. Vamos al libro de Romanos capítulo 13. Quiero que vayamos al libro de Romanos capítulo 13, que también ha sido un texto muy controversial.
capítulo 13, verso 8, dice así. Dice, en el nombre de Yeshua Mashiach, por favor, dice, no debáis a nadie nada, sino el amaros el unos a otros, porque el que ama al prójimo ha cumplido la ley. Entonces, tanto lo que dijo Yeshua en el libro de Mateo capítulo 22, ¿cierto? Versos 37 y 38, dice que debemos amar al Eterno y al prójimo. Son los dos solamente mandamientos que debemos seguir. Y después nos vamos a Pablo, que también es un texto controversial, cuando dice claramente que debemos amarnos los unos a otros, porque el que ama al prójimo ha cumplido la ley. ¿Ya? Pero nosotros no leemos el siguiente texto, en el verso 9. Yo lo invito al libro, el verso 9, dice así: porque no adulterarás, no matarás, no hurtarás, no dirás falso testimonio, no codiciarás, y cualquier otro mandamiento en esta sentencia se resume: amarás a tu prójimo como a ti mismo. Eso es lo que dice la carta a los Romanos capítulo 13, versos 8 al 9. Y quiero leerlo completamente de nuevo. Dice, no debáis a nadie nada, sino el amaros unos a otros, porque el que ama al prójimo ha cumplido la ley. Porque no adulterarás, no matarás, no hurtarás, no dirás falso testimonio, no codiciarás, y cualquier otro mandamiento en esta sentencia se resume: amarás a tu prójimo como a ti mismo. Ustedes se cuenta lo que realmente Pablo hace referencia. Los mandamientos de la ley del Eterno se resumen en el amor, porque si yo amo a mi hermano, no voy a codiciar nada suyo. Si yo amo a mi hermano, no voy a robar, ¿cierto? Si yo amo a mi hermano, ¿cierto? No lo voy a matar. Por eso que el mandamiento se resume en el amor. ¿Ya? Quiero que vayamos a entender claramente cuál fue la idea de Yeshua cuando habla amar a Dios y amar a su prójimo, y también lo que dice Pablo, que también el mismo pensamiento que tiene Yeshua y tiene Pablo es el mismo pensamiento y el mismo carácter basado y resumida en la palabra del Eterno. Vamos a la siguiente imagen. Ahí tenemos los 10 mandamientos, que son las 2 tablas de la ley, y vamos a pasar, ¿cierto?, al mismo texto de Mateo capítulo 22, versos 36 al 40, y dése cuenta cuando Yeshua resume el amor a Dios o el amor al Eterno, como también el amor al prójimo, se refleja en las 2 tablas de la ley. ¿Ya? La primera tabla es el amor al Eterno, y ahí tenemos la primera tabla de los 10 mandamientos. Mandamiento número 1 dice: no tendrás dioses ajenos delante de mí. Mandamiento 2 dice: no adorarás imágenes. Mandamiento 3: no tomarás el nombre de Dios en vanos. Mandamiento 4: acuérdate del día de reposo para santificarlo. Esos 4 mandamientos, si usted se da cuenta, son realmente para el Eterno, amor al Eterno, ¿ya? Porque dice realmente el mandamiento 1 que yo no puedo tener otros dioses delante de él, ¿ya? Mandamiento 2 dice que yo no puedo adorar otras imágenes que no fuera él. Mandamiento 3 dice que no puedo tomar el nombre de Adonai en vano. Y el mandamiento 4 dice: debo guardar el día de reposo, porque es santificado para él. ¿Ya? Esa primera tabla es cuando Yeshua dice claramente, ¿cierto? Amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón y con toda tu alma y con toda tu mente. Lo vemos reflejado, ¿cierto? Y el amor al prójimo, si usted va a la misma imagen que estoy proyectando, tenemos el mandamiento 5: honra a tu padre y a tu madre. Mandamiento 6: no matarás, no cometerás adulterio, no robarás, no mentirás y no codiciarás nada de tu prójimo. En la segunda tabla tiene que ver, ¿cierto?, con el mandamiento hacia el prójimo. La primera tabla, el mandamiento al Todopoderoso, y la segunda tabla, que son los 6 mandamientos hacia el prójimo. Y quiero que dice en el texto de Mateo capítulo 22, verso 36, dice: maestro, ¿cuál es el gran mandamiento de la ley? Yeshua le dijo: amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón y con toda tu alma y con toda tu mente. Este es el primero y gran mandamiento, primera tabla. Y verso 39 dice: y el segundo es semejante: amarás a tu prójimo como a ti mismo. De estos 2 mandamientos, o de estas 2 tablas, dependen toda la ley y los profetas. ¿Ya? Y si usted da cuenta que si vamos atrás, en la carta a los Romanos dice: porque no adulterarás, porque no matarás, no, ¿cierto?, no adulterarás, no dirás falso testimonio, no codiciarás, y cualquier otro mandamiento en esta sentencia se resume: amarás a tu prójimo como a ti mismo. ¿Ya? Se da cuenta que
se resume la segunda tabla, el amor al prójimo, pero el primer mandamiento, la primera tabla se resume el amor a Dios, en los primeros 4 mandamientos principales. ¿Ya? Eso es ver la Biblia de una manera original, es de estudiarla con una riqueza espiritual enorme, extraído del hebraísmo, como también extraído, ¿cierto?, de las palabras de nuestro Mesías y de las palabras de Pablo. Aquí vemos claramente que en Romanos capítulo 13, versos 8 al 9, Pablo acá no está inventando nada nuevo. Esto está escrito en la Torá, en la Tanaj, en la Biblia, está en la instrucción del Eterno, está en la Torá. Es más, Pablo o Rab Shaul en sus escritos utiliza más o menos 267 citas tomadas del Antiguo Testamento, y muchas de ellas, ¿cierto?, obviamente está basada en la ley del Eterno. Esto que menciona Pablo acá es parte de las 10 palabras del Todopoderoso que está en el libro de Éxodo capítulo 20 y en el libro de Deuteronomio capítulo 5. Entonces comprendamos que lo que Adonai requiere de su pueblo es obediencia. ¿A qué? Mucha gente hoy día predica y dice, debemos obedecer su palabra. Y ahí está la contradicción. Y yo le pregunto, digo, si el predicador evangelista me dice que hay que obedecer su palabra, ¿qué palabra? Porque hoy día escucho muchas veces que hay que obedecer su palabra, pero ¿qué palabra? ¿Qué palabra? Cuando usted ve en la escritura, cuando habla de palabra, siempre se refiere a Torah, siempre se refiere a instrucción. Por lo tanto, comprendamos que Adonai lo que requiere es la obediencia. ¿A qué? A la instrucción, a la ley del Eterno en sus mandamientos. ¿Ya? Entonces vamos al siguiente texto. Vamos a ver, ¿cierto?, otra contradicción que está en el libro de Romanos, y le invito al Romanos capítulo 11, verso 6, porque quiero terminar luego el tema. Dice así el Romanos capítulo 11, verso 6, dice así en el nombre de Yeshua: así por gracia, ya no es a base de obras, de otra manera la gracia ya no es gracia, y si por obras, ya no es gracia, de otra manera la obra ya no es obra. Esa es la versión Reina Valera del año 1960. Quiero invitarlo a lo que dice la versión hebrea. Romanos capítulo 11, verso 6 dice: ahora, si es por misericordia, es correspondientemente no basado a las obras legalistas, Torah y Mashiach. Si fuera de otra manera, la misericordia ya no sería misericordia. Esta versión nos aclara que la obra legalista es aquella Torah que se vive sin Mashiach, sin Yeshua, que vino no a abolir Torah, la mal llamada ley, sino a completarla y ampliarla. Vamos a entender claramente qué es lo que es las obras legalistas. ¿Por qué? Porque está la ley Torah, pero también están las obras de la ley. ¿Y cuáles son las obras de la ley? Son hoy día los mandamientos expresados por ordenanza, o también los mandamientos rabínicos que no tienen nada que ver con la ley del Eterno. ¿Ya? Vamos a ver qué es lo que es la ley, qué es lo que es un legalista, con la siguiente imagen. ¿Quién es un legalista? El que vive Torah pero sin Mashiach, sin Yeshua, como base de su fe, de su monaj. Los judíos viven Torah pero sin creyendo en Yeshua como Mashiach, y muchas veces dándole más importancia a la Torah oral o la ley oral o que a la Torah escrita, por lo que podemos considerarlos legalistas. Sin embargo, los cristianos ni creen en Yeshua HaMashiach, que son dos nombres distintos al de Jesús, y por lo tanto dos influencias doctrinales y culturales distintas, una hebrea y la otra griega, pero tampoco creen en la Torah, ni en la escrita ni en la oral, sino que creen simplemente que están en la gracia, por lo que el cristianismo también se puede considerar como legalista, puesto que viven conforme a doctrinas de hombre, producto de una falsa y errónea interpretación de textos bíblicos. Eso es verdad, porque hoy día podemos ver claramente que hoy día las obras legalistas son los mandamientos de hombre. Hoy día, tanto así, hoy día la mayoría de las personas que tienen la fe en Jesús, tanto de la rama protestante, de la rama católica, también se puede decir como si fueran, también ellos hacen obra legalista. ¿Por qué? Porque siguen en doctrinas de hombre. Muchos dicen claramente
que hoy día nosotros estamos basados a doctrinas de hombre, pero hoy día cuando una persona no guarda los mandamientos del Eterno, una persona no guarda la ley del Todopoderoso, está en una doctrina basada en razonamiento humano. Por lo tanto, una persona que guarda la ley del Eterno sí está en una verdadera doctrina. Una persona que no guarda la ley del Eterno, ¿cierto?, está basado a mandamientos y la obra legalista. Un ejemplo, hoy día la mayoría se ha convertido hoy día en obras legalistas, tanto hoy día las denominaciones que hoy día tienen como consecuencia el día domingo, el día de adoración. ¿Qué es lo que es eso? Un mandamiento de hombre, ¿cierto? Un legalista. O sea, mandamientos de hombre. ¿Por qué? Porque Adonai jamás mandó que se adorase en el día domingo, cuando Él puso en su palabra y en el cuarto mandamiento, guardarás el día de Shabbat. Hoy día no se guarda el Shabbat, que viene del corazón del Eterno. Y cuando alguien dice que el Shabbat ya era para los judíos, no es para nosotros, porque estamos en la gracia, es porque tú le estás diciendo al Eterno que Él es mentiroso y que tú tienes la razón. Por lo tanto, vemos claramente que hoy día se lleva una falsa doctrina, no basada a la obediencia a los mandamientos, sino basada en una superfe, ¿cierto? Una superfe centrada en el razonamiento humano, en la confianza en el hombre, creada obviamente por mandamientos expresados por los hombres. Un ejemplo, hoy día dice claramente, creemos en Jesús, creemos, la mayoría, miren, la gran parte de la gente dice, amén, es una palabra hebrea. Cuando alguien viene para acá, un ejemplo, yo hablo de Yeshua, hablo de la ley, hablo de Shabbat, me dicen claramente, tú me estás judaizando, tú me estás judaizando, no queremos que nos judaicen. Pero usted dice amén, que es una palabra hebrea, usted dice aleluya, que es una palabra hebrea también, ¿cierto? Usted, ¿cierto?, guarda la cena, la Santa Cena, ¿y eso qué es lo que es? Judío, eso es hebreo. Usted pasa a presentarse a un niño, ¿cierto? Cuando nacen, después usted presenta a los niños, ¿eso qué es lo que es? Judío, eso es hebreo. Pero usted después dice realmente no queremos nada con el judaísmo, no queremos nada con los hebreos. Lo malo de esto es que ustedes esperan, y la mayoría del protestantismo esperan a un Mesías judío. Entonces, hoy día por favor sáquese las vendas de los ojos. Usted, hermano, que me está viendo en este momento, lleve una doctrina como corresponde. Lleve la doctrina del Todopoderoso y deje de ser un legalista. Porque yo aquí le estoy mostrando evidencias verdaderas en cuanto a la Escritura. Vamos a ver qué es lo que es la gracia. Efesios capítulo 2, verso 8. Quiero que vayamos a Efesios capítulo 2, verso 8, por favor. El nombre de Yeshua HaMashiach. El libro de Efesios capítulo 2, verso 8 dice así, en el nombre de Yeshua HaMashiach: porque por gracias sois salvos por medio de la fe, y esto no de vosotros, pues es don de Adonai. ¿Ya? Juan capítulo 3, verso 4, primera Juan dice: todo aquel que comete pecado infringe también la ley, pues el pecado es infracción a la ley Torah. ¿Ya? Dese cuenta que el libro de Efesios dice: por gracia somos salvos. Claro que sí, tú eres salvo por la gracia del Eterno, por haber creído en Él, ya soy salvo. ¿Ya? Y esto no es por obra, sino por fe. El Eterno te ha dado una salvación, ¿cierto? Producto de un don inmerecido llamado gracia. Y el Eterno te ha dado la facultad de ser hijo del Eterno. Pero de ahí comienza la carrera. Si tú no guardas los mandamientos, ¿cómo tú puedes ser salvo? Si sigues hoy día guardando mandamientos humanos, sigues pecando, sigues adulterando, sigues robando, sigues hoy día infraccionando la ley del Eterno. Por esta razón que es importante que tú, cuando vengas a los pies del Eterno, empieza a guardar los mandamientos y empieza a honrarle con tu comportamiento, con tu carácter, con tu boca, con tus labios. Deja los garabatos de lado, deja las maldiciones de lado, deja muchas cosas que hoy día te alejan del Creador. ¿Y cómo tú puedes ver eso? A través de la ley del Eterno. Por eso que el libro de 1 de Juan capítulo 3, verso 4 dice: todo aquel que comete pecado infringe también la ley, pues el pecado es la infracción de la Torá. Ahora, vamos a entender qué es lo que es la gracia. ¿Qué es la gracia según el diccionario? Vamos a la siguiente imagen. Dice, según el diccionario Strong, gracia en hebreo es Hem. Diccionario Strong, hebreo 2603, subjetivamente bondad, favor, y objetivamente belleza, agraciada, agradar, favor, gracia, graciosa, misericordia, precioso.
Según el diccionario de teología cristiana, en teología cristiana se entiende por gracia divina o gracia santificante, un favor o don gratuito concedido por Dios para ayudar al hombre a cumplir los mandamientos, salvarse o ser santo, como también se entiende el acto de amor unilateral e inmerecido por el que Dios llama continuamente las almas hacia sí. Ahora, ¿qué es lo que es gracia? No debería asustarte en venir a la ley del Eterno. ¿Sabes por qué? Porque gracia siempre existió. En Noé halló gracia, en Moisés halló gracia, en David halló gracia. No debería asustarte hoy día en venir a la gracia. No debería asustarte tampoco venir a la ley del Eterno, porque también la ley del Eterno es gracia y misericordia. Vamos a entender que la ley del Eterno, ¿cierto?, es gracia también. Y la gracia no es nueva, no nació solamente cuando Yeshua muere en la cruz y ahora viene la gracia. No, la gracia siempre ha existido en toda la Escritura. Vamos a entender el libro de Lucas capítulo 2 verso 52 y vamos a ver distintos pasajes de la Biblia en donde estaba la gracia. ¿Ya? Lucas 2:52, le invito a Lucas 2:52, dice así en el nombre de Yeshua HaMashiach. Lucas, le invito al libro de Lucas capítulo 2 verso 52, dice así el nombre de Yeshua HaMashiach. Dice, y Yeshua crecía en sabiduría y en estatura y en gracia para con Adonai y los hombres. David halló gracia delante de Yahweh. Hechos capítulo 7, verso 45 al 47 dice, a su vez, habiéndolo recibido, nuestros padres lo introdujeron con Josué al tomar posesión de las naciones que Dios arrojó de delante de nuestros padres hasta los días de David. Y David halló gracia delante de Adonai y pidió el favor de hallar una morada para el Dios de Jacob, pero fue Salomón quien edificó una casa. Y aquí vemos claramente que también David halló gracia. Yeshua cuando nació halló gracia delante de los ojos. Por eso le digo claramente que la gracia no es hoy día el fundamento para abolir la ley del Eterno. La gracia siempre ha existido y hoy día la mayoría de la gente se esconden en la gracia. El Eterno no quiere hoy día que lleves una falsa doctrina. Sigamos. Esteban estaba lleno de la gracia. Vamos al libro de Hechos capítulo 6. Le invito al libro de Hechos capítulo 6 en nombre de Yeshua HaMashiach. Capítulo 6, verso 8, dice así, en el nombre de Yeshua, y Esteban, lleno de la gracia y de poder, hacía grandes prodigios y señales entre el pueblo. Para que usted vea claramente que gracia es favor, agradar, especial y armónico. Vamos a la siguiente imagen. Esteban lleno de gracia y poder. Todos tenemos que reconocer a Esteban como un discípulo lleno de gracia, pero aún lleno de gracia, podemos afirmar que obedecía los mandamientos. Leamos con atención las acusaciones falsas contra Esteban. Hechos capítulo 6, verso 13 al 14. Y pusieron testigos falsos que decían, este hombre no cesa de hablar palabras blasfemas contra este lugar santo y contra la ley. Pues le hemos oído decir que ese Yeshua de Nazaret destruiría este lugar y cambiaría las costumbres que nos dio Moisés. Siempre ha habido testigos falsos. Eso siempre hay testigos falsos. Siempre un día injuria a usted, ¿cierto? Una calumnia, ¿cierto? Para hoy día hacer una acusación falsa. Por lo tanto, hoy día hay que tener mucho cuidado hoy día en acusar falsamente. Así como también con Esteban, lo acusaron falsamente hasta poder matarlo. Esa mala palabra se llama Lashon Hará, la lengua viperina o la lengua maldita. Sigamos. Vamos a ir al Antiguo Testamento y se dar cuenta con la evidencia, con la Biblia en mano, que también la gracia estaba desde el principio de la creación. Un ejemplo, con Adán, a pesar que con Eva pecaron, ¿cierto?, desobedeciendo la voz del Eterno, también ellos, ¿cierto?, se le halló gracia. Vamos a Noé, vamos al libro de Génesis con la siguiente imagen, Génesis capítulo 6, con la siguiente imagen. Desde el principio estaba la gracia, pero Noé halló gracia ante los ojos de Adonai. Génesis capítulo 6, verso 8. El libro de Ruth capítulo 2, verso 10. Ella bajó su rostro, se postró en tierra y le dijo, ¿por qué he hallado gracia ante tus ojos para que te fijes en mí siendo yo extranjera? Dese cuenta que yo estoy subrayando la palabra gracia con una línea roja.
Génesis capítulo 18, verso 3, y dijo Abraham: Adón, Señor, si ahora he hallado gracia en tus ojos. ¿Ya? O sea, también la gracia se le conoce como misericordia. Bendito sea el Eterno. Entonces, amados en el Eterno, sabemos ya claramente, nosotros sabemos qué es pecado y lo que no es pecado. ¿Cómo podemos saber qué es lo que es pecado y lo que no es pecado? Por la ley o por la Torá, por la instrucción. Eso usted lo ve en el libro de Romanos capítulo 3, verso 20. ¿Ya? Por la ley usted sabe lo que es pecado y lo que no es pecado. Ya que por las obras de la ley, escuche bien, por las obras de la ley ningún ser humano será justificado delante del Todopoderoso, porque por medio de la ley es el conocimiento del pecado. Como afirmé yo antes, ¿cierto? Que ningún humano es justificado por obras. La justicia manifestada del Todopoderoso es anunciada por los profetas y la ley. Es Yeshua. Por él somos justificados delante del Padre, lo cual significa que obtenemos el perdón, escuchen bien, obtenemos el perdón de nuestro pecado por su maravillosa sangre, siendo justificados, amados en el Eterno, siendo justificados gratuitamente por su gracia, por su don inmerecido, por su misericordia, mediante la redención que es Yeshua el Mesías. El hombre es justificado es por fe, ¿cierto? Pero también se debe guardar la ley del Eterno. Concluimos con esto, hermanos, pues el hombre es justificado por fe sin las obras legalistas, escuchen, los mandamientos de hombre, de las leyes de mandamientos expresadas por ordenanza o mandamientos humanos. ¿Ya? Por lo tanto, la fe no elimina la ley o la Torá, sino la fe la confirma. Bendito es el Eterno. Yo lo quiero invitar, ¿cierto?, con la siguiente imagen. La gracia no abolió la ley. Pero se abolió la ley, pues la ley produce ira. Pero donde no hay ley, tampoco hay transgresión. Es imposible saber después de justificado cómo agradar al Eterno si no conocemos la ley. Al hombre en general no le gustan los límites y las prohibiciones. A muchos le produce ira, pero sin ley no sabemos cómo ser santo delante del Padre. Cuando te enseñan que la ley está abolida, te están enseñando que ya nada es pecado y esto no es cierto. En resumen, lo que Romanos enseña es que todos, judíos y gentiles, hemos pecado. Estamos destituidos de la gloria del Eterno por el pecado. Adonai es santo, Yuhevahai es Kadosh es santo, y no puede haber pecado en su presencia. Adonai abomina el pecado. Solo por gracia, por fe, podemos ser perdonados y restituidos o injertados por primera vez, como en el caso de los gentiles, en el olivo de Israel, pueblo escogido para Elohim. Por lo tanto, ya conocemos lo que es pecado y lo que no es pecado. Ya tú ya lo conoces. Y ese pecado tiene una sentencia. Por lo tanto, si hoy día el predicador o el evangelista, ¿cierto?, te dice que la ley ya pasó de moda, que la ley no existe, ese hombre tendrá que hoy día rendirle cuenta al Eterno porque no está haciendo un llamado al verdadero arrepentimiento. Por lo tanto, si te dice que hoy día te enseñan una super fe, que hoy día todo es ley y que hoy día puede venir el Eterno tal como tú estás, sin dar a conocer los límites, es porque esa persona no te ama. Al contrario, solamente busca engrandecer su estado humano, su palabra linda, sus palabras motivacionales, pero más no redaguye el pecado. Por lo tanto, está inflacionando la ley. Por eso que muchos dicen hoy día que la ley ya fue pagado en la cruz, por lo tanto, salvo, siempre salvo. Eso es lo que enseñan hoy día los hombres, los evangelistas y los falsos apóstoles. Por lo tanto, el pecado tiene una paga para que usted vea. Vamos a Romanos capítulo 2, verso 12. Dice así, Romanos capítulo 2, le invito rapidito, ya estamos en la hora. Romanos capítulo 2, verso, en nombre de Yeshua HaMashiach, por favor. Romanos capítulo 2, verso 12, dice así, en el nombre de Yeshua: porque todos los que bajo la ley han pecado, por la ley serán juzgados. Repito, todos los que bajo la ley han pecado, por la ley serán juzgados. Vamos a la carta de los Romanos capítulo 3, verso 23, para que vea claramente que aquellos que pecan deliberadamente, no conociendo la ley, también están destituidos. Carta de los Romanos capítulo 3, verso 23 dice: por cuanto todos pecaron, están destituidos de la gloria de Elohim. Y usted sabe claramente que cuando uno peca,
tiene una paga, cuando no hay un arrepentimiento. Por lo tanto, nosotros que conocemos lo eterno, tiene que haber un arrepentimiento y un conocimiento de la ley, porque también el pecado tiene una paga. Vamos a Romanos capítulo 6, verso 23, dice así: porque la paga del pecado es la muerte. Bendito es el Eterno. Entonces, por lo tanto, si nosotros seguimos pecando, no ignorando la ley del Eterno, ignorando la Torá, ignorando la instrucción, es porque hoy día no los ha amanecido, ¿ya? Para nada del mundo. Así que dejemos de escuchar hoy día a hombres que hoy día no te llevan a un camino recto, no te llevan hoy día a un entendimiento correcto de la Escritura. Porque hoy día tú debes volver y tienes que volver a la verdadera instrucción. Tienes que volver a la instrucción del Eterno. Vamos al último texto, Romanos capítulo 3, verso 31. Dice así, por favor vaya conmigo. Dice así: luego, por la fe, ¿invalidamos la ley? En ninguna manera, sino que confirmamos la ley. Y cuando habla de la ley, se refiere a la Torá, instrucción, mandamientos del Todopoderoso. Por lo tanto, la fe no invalida la ley, al contrario, la confirma. Y este es el evangelio que te llevamos nosotros, un verdadero evangelio genuino basado a la Escritura. Quiero que vayamos a esta imagen. ¿Cómo ve la gente hoy día la Biblia? ¿Cómo ve la gente hoy día los textos, las cartas de Pablo? Así lo ves, mire. Vamos a la siguiente imagen. Así es como muchos leen la Biblia, Romanos 6. Rayan todo el contexto, pero sí, se fijan, no estamos bajo la ley, sino bajo la gracia. Rayan nuevamente el contexto y nuevamente se encuentra, no estamos bajo la ley, sino bajo la gracia. Así se lee hoy en día cuando no hay conocimiento. Así se lee hoy en día cuando la Biblia se lee lo que les conviene a ellos, mensajes motivacionales, predicaciones que te llevan a seguir pecando, y eso te acarrea a una falsa doctrina. Bendito sea el Eterno. Eso es lo que hoy día, así de esa manera, hoy día se lee la Biblia. Y eso es importante que usted lo sepa, porque así se lee la Biblia actualmente. Yo te invito, hermano, que hoy día tú nos busques. Nuestra página de internet www.monashalom.org. Tenemos todos los estudios, contáctanos. También tenemos en nuestro canal de YouTube todos los estudios, ahí están, basados en la verdadera Biblia, basados en un contexto de la Biblia. Aquí, si usted te da cuenta que en este estudio te he mostrado más de 30 textos. Imagínate, así se estudia. Eso es un predicador, es el trabajo de un predicador, no de un motivador. Porque hoy día el motivador solamente te lisonjea. Aunque tú seas adúltero, aunque tú seas ladrón, te sigue lisonjeando. Pero no te lleva a la ley para que tú te arrepientes y no sigas pecando. Hoy día pasa eso. Por lo tanto, hoy día no seamos cómplices de sus falsos mensajes, de los mensajes tibios, de los mensajes motivacionales, sino que hoy día busca el verdadero evangelio, basado en las raíces hebreas de la fe. Búscalo. Así que te invitamos que seas parte de esta restauración y que nos busques por nuestro canal de YouTube. Cientos de estudios tenemos, también nuestra página de internet, tenemos también todos nuestros videos en la página de internet, actividades y también estudios en PDF para que tú puedas descargar gratismente. Nosotros no hacemos nada por nuestro estudio, por nada del mundo. Búscanos en Facebook también, en nuestra página Comunidad Emuná Shalom. Dale un me gusta y vas a estar atento a todos nuestros estudios. Te invitamos también que escribas nuestros correos, ¿ya? Y para que tú nos escribas y hagas las preguntas que tú consideras realmente para tu aprendizaje. Este movimiento de raíces hebreas de la fe es enorme, cada vez está creciendo, cada vez está tomando fuerza, cada vez está formando cimientos poderosos. Así que bien, hermanos, yo me estoy despidiendo, doy gracias al Todopoderoso por esta bendición, ya estoy pasado la hora, que Adonai te bendiga, Adonai te guarde, doy gracias, ¿cierto?, en este momento, doy gracias, ¿cierto?, a Provisiones Cecilia, ¿cierto?, el Eterno bendiga a Ruth Vega, nuestra hermana que siempre, ¿cierto?, está adelante, como nuestra, ¿cierto?, publicidad que tenemos. Ella nos ayuda, también a Javiera Poblete, que nos bendiga, ¿cierto?, también a ella, a Miriam Sánchez, a mi familia, a todo en general,
y a todos aquellos que nos siguen, a nuestra comunidad Emunah Shalom, a mis hermanos de nuestra comunidad, que el Eterno les bendiga. Yo me estoy despidiendo ya, gracias a la televisión, y me estoy despidiendo, que el Eterno te bendiga y te guarde. Empieza a buscar la verdad, empieza a buscar la única verdad que está en la Biblia, empieza a profundizarte, empieza hoy día a perseverar en la doctrina bíblica de la fe, en la raíz hebrea de la fe, creyendo en Yeshua HaMashiach, en la cual tú conoces como Jesucristo, en ese Mesías judío que guardó los mandamientos y nunca alteró la ley, ¿ya? Y empieza a buscar la verdadera instrucción, conságrate, santifícate, y vas a ver que el Eterno te va a sanar, el Eterno te va a fundamentar y vas a crecer espiritualmente. Nos estamos viendo hasta el próximo viernes con otro estudio verdadero en el nombre de Yeshua HaMashiach. Shalom.